este tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos para darte gloria y honra, mi Dios. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y háblanos, habla nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es limpia, es pura, es viva, es eficaz. Padre, y queremos que así, Señor, resulte para nosotros hoy. Que tu palabra traspase hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor. Y desde ahí, Señor, transformes nuestras vidas y nos hagas esas personas que tú, Señor, desde el principio deseaste, miraste y nos creaste con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta pasión, con tanto amor, Señor. Y aquí estamos también nosotros, ya que hemos conocido tu gran nombre y quién eres tú, Señor. También, Señor, estamos listos, te amamos y queremos agradarte, Señor. Mi Dios, te damos muchas gracias. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Hablando del tema del conflicto, ya vimos el conflicto, la naturaleza del conflicto, vimos acerca de cómo lidiar con el estrés, ¿sí lo recuerdan? Hace 8 días estuvimos viendo acerca de qué vimos hace 8 días, hermano? Pautas para... No. Pautas bíblicas para la resolución de los conflictos, sí. Ese fue el tema. Y bueno, hermanos, vimos que lo más importante pues es la actitud. Básicamente la actitud, como yo llegue para resolver el problema se va a resolver. Y es importante tener, hermanos, los elementos para poder resolver conflictos. Y un elemento bien importante es la comunicación. Y es el tema del que vamos a hablar hoy. El tema de la comunicación. Es muy importante sabernos comunicar, saber hablar. ¿Okay? Yo sé que ya dije, hermano, pero yo ya sé hablar desde... Dice mamá que yo hablé desde los cuántos meses habla usted, hermano, años, ¿okay? A lo mejor algunos desde meses ya hablaban, no sé. Hay algunos que dicen que hablan hasta por los codos, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero yo me refiero, hermanos, saber hablar no es simplemente decir palabras, articular palabras, saber su significado, sino hablo más bien, hermano, de ciertas reglas de conversación que son importantes. ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo tengo que actuar? Y sobre todo en el aspecto espiritual. Y ese, hermano, ahí vamos a ir viendo. Vamos a ver en Proverbios, está nuestra cita. Abra su Biblia en Proverbios, capítulo 15. Y de ahí vamos a empezar. Capítulo 15, del 1 al 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. De todas maneras, si no la encuentras rápido, ahí arriba mi hermano Miguel nos ayuda. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mira, hermano, que ya estos 4 versículos nos hablan tanto acerca de cómo debemos comunicarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos expresarnos. Ya nos está hablando acerca de que debemos quitar la ira para poder hablar y comunicarnos bien, que tenemos que quitar palabras ásperas, porque las palabras ásperas, ¿qué hacen? Subir el furor, dice Proverbios, ¿verdad? Hacen que se enojen las personas. Yo no sé cómo tú hablas, hermano, y cómo tú te comunicas con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con quien sea. Si tú eres de los que utilizan palabras ásperas, pero esas palabras ásperas traen problemas, porque si la persona, ¿verdad?, está como molesta y tú le hablas áspero, eso va a ser un problema. Y si no, ¿verdad? Pues no sé, pregúntale a tu esposa si sí es cierto o no es cierto, que hablas unas palabras ásperas y pues ella se enoja, o a ti te habla una palabra áspera y le dices, ¿qué te traes, mujer? ¿No? O te calmas o ¿cómo le hacemos? ¿No?
Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia ya nos enseña, ¿verdad?, que nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar es importante para poder llegar a un buen punto, a un buen término, ¿sí? Entonces necesitamos quitar las palabras ásperas. Ni siquiera aquí está diciendo que son groserías. Todavía es peor si empezamos a hablar groserías. Aunque hay textos en la Biblia, y los vamos a leer más adelante, que eso dice que tenemos que quitarlo. Todo tipo de palabras groseras. ¿Cuántos todavía, hermanos, hablan groserías o se les salen groserías? Nadie dice. Nadie. Bueno, pues gracias a la hermana, todavía. Pues hay que quitarlo, ¿no? Ese es el asunto. Yo sé, estamos a lo mejor batallando, luchando, pero eso no le agrada a Dios. Y yo sé que Dios es el que nos va a ir moldeando, transformando. Amén. Y poco a poco, ahí la llevamos, ¿sí o no, hermanos? Poco a poco. Pero Dios quiere que nuestras conversaciones vayan mejorando. Y es bien bonito porque dice la Biblia que cuando empezaron los discípulos a predicar la palabra, ya después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo y les encomendó, dice que pues cada ratito los llevaban delante de los principales sacerdotes y delante de esa gente para pues callarlos, silenciarlos, porque ellos hablaban del Señor. Y hay un texto en el libro de los Hechos que dice que esos hombres que los llamaban y les impedían hablar de Jesús, y que se sorprendían de su forma de hablar y reconocían que habían andado con Jesús. Cuando ellos empezaron a andar con Jesús, hasta su vocabulario cambió. Y ellos entonces ahora hablaban palabras distintas. Decían, y esto, pues si es uno es pescador, el otro es publicano. Así que los agarraron casi del barrio de Tepito. ¿Cómo es posible que hablen ahora tan distinto? Porque dice, porque andaban con Jesús. Y cuando uno anda con Jesús y empezamos a leer la Biblia, nuestro vocabulario empieza a cambiar, y eso es maravilloso. Por eso tenemos que seguir leyendo la palabra. Y luego el versículo 2 nos dice que tenemos que hablar con sabiduría, la lengua de los sabios. ¿Cómo tenemos que hablar? Con sabiduría. Y esa palabra con sabiduría dice que es un adorno. Pero cuando hablas necedades, dice, cuando hablan los necios, dice, hablarás sandeces, es lo que nos dice. Y luego, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y me gustó cómo está metido este versículo en este contexto de la lengua. Dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. El Señor no solamente mira tu comportamiento, sino también lo que hablas, cómo lo expresas. ¿Sale? Que muchos dicen, no, pues Dios no ve eso. Dios lo ve, Dios está escuchando. Todo el Señor lo mira. Y luego termina diciendo, la lengua apacible es árbol ¿de qué? De vida. Cuando sabes hablar, a la gente le gusta escucharte. Los consejos, las palabras que tú das. Dice que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, de la misma lengua, es quebrantamiento de espíritu. Pero con tus mismas palabras tú puedes estar quebrando el espíritu de muchas personas, Pues tú decides, hermano, cómo vas a expresarte, cómo vas a hablar, con sabiduría o con necedad, cómo vas a hablar con una lengua apacible o con una lengua perversa. Dependiendo de tu forma de hablar, es lo que tú vas a estar transmitiendo. ¿Qué transmites? Por eso es importante saber esto. Miren, ahí arriba hay un estudio que arroja, hermanos, que los estudios que se han hecho en cuestión de la comunicación demuestran que en el 96% de los casos, los primeros 3 minutos de una conversación dictan cómo terminará la misma. Eso significa que las conversaciones que comienzan con palabras ásperas fácilmente terminan en un conflicto destructivo. Entonces, ¿a los cuántos minutos ya se sabe cómo puede terminar una conversación? A los 3. Apenas a los 3 minutos que estás hablando ya está mirándose cómo va a terminar esa plática, de acuerdo a lo que estás hablando y a la actitud que estás mostrando al hablar. Entonces tienes que aprender, hermano, a acercarte primeramente con palabras
correctas, con una actitud correcta. Y una de las cosas que primero tenemos que hacer para poder hablar bien, para poder comunicar bien y para poder expresar bien las ideas sobre algún tema del cual se esté tratando, lo primero que tengo que hacer es saber escuchar. Y esa es la siguiente diapositiva. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Aprenda a escuchar. Aprenda a escuchar. Dice, la madurez, escuche bien, de cada uno se hace evidente en cuán dispuesto estoy a saber escuchar. Ya vimos que los niños, pusimos ese ejemplo, no son maduros. Los niños son inmaduros, ¿sí o no, hermano? Y en su inmadurez pues son latosos, son emocionalistas, son berrinchudos. ¿Cuántos niños de ustedes fueron niños berrinchudos, hermano? Yo creo que sí, más de uno. Si de grandes son berrinchudos, entonces imagínense, hermano, bueno, porque hay inmadurez, sus emociones le ganan, se distraen fácilmente, ¿verdad? No saben escuchar los niños. ¿Cuántas veces te tienen que repetir las mismas cosas tu papá y tu mamá? ¿Ah? A los niños, ¿verdad? Te tienen que estar repite y repite y otra vez, porque no tienen esa atención porque todavía son inmaduros, son niños. La madurez de una persona se demuestra, hermano, en cuanto, ¿verdad?, está dispuesto a escuchar. No nada más a oír, a saber escuchar, porque oír, pues oímos muchas cosas, pero escuchar requiere de mi atención. Requiere de que yo voy a estar poniendo atención a lo que me dice la otra persona. Es muy importante. Las emociones que abundan, ¿verdad?, o que controlan a la persona inmadura. Por eso no es recomendable que los jóvenes se casen antes de los 25, porque físicamente su cuerpo todavía no está completamente maduro, sobre todo el área del cerebro. Son muy impulsivos. Porque todos fuimos jóvenes, ¿sí o no? Y somos impulsivos, y éramos impulsivos, y algunos todavía siguen siendo impulsivos y ya no son tan jóvenes. Pero en la juventud, hermano, se da. Hay muchos lugares en donde no se les renta, sobre todo en Estados Unidos, no se les renta autos a gente menor de 25 años. Porque ya después de los 25 ya se genera, hermanos, pues un mayor control de las emociones. Entonces, cuando las emociones están, ¿verdad?, gobernando nuestras vidas, eso significa que nos falta madurez, hermano. Los que son de un temperamento extrovertido, que son la fiesta andando y platicadores, tienen que trabajar en el área de las emociones, ambos, ¿verdad? Pero ellos en ese sentido, hermano, porque a veces hablan y dicen las cosas, los sanguíneos y los coléricos, sin pensar, y luego se arrepienten de lo que dicen, pero ya lo dijeron, pero ya lastimaron. O de vez en cuando le atinan a una buena palabra y ya hicieron algo bueno. Pero por lo regular, palabra que no se reflexiona, palabra, hermano, que tiene potencial de hacer daño. Entonces tenemos que aprender a ¿qué? A escuchar. Dice, las emociones que no diriges y administras te controlan en tu intento de escuchar. Permite que te guíe el Espíritu de Dios. Vamos a ver Santiago, ahí nos da la cita de Santiago, hermanos, capítulo 1, versos 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Lo tenemos allá arriba también ya en la misma presentación. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahí está todo en control. Mi oído, mi boca, mis emociones. Todo hombre sea pronto, ¿puede repetirlo? Para oír, pronto. Tardo, hermanos, a ver, ya está bien. Ya estoy diciendo pronto para hablar. No, otra vez. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En control. ¿Sí, hermanos? En control. Pero sobre todo cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, nos dejamos guiar. Ahorita vamos a ver, hermano, por eso es importante guardar silencio. Por eso es importante guardar silencio, porque escuchamos con atención. Amén. Y eso es muy importante. Tenemos que aprender a hablar, hermanos. Hay otro versículo, a ver, hermano, Proverbios 18:13.
Ese está en otra versión, pero vamos a leerlo juntos allá arriba. ¿Qué dice? Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. ¿Sí? Volvamos a repetirlo. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Proverbios 18, 13. Entonces, es importante que escuchar. No interrumpir. Están interrumpiendo a la persona que está hablando. Tienes que dejar que la persona hable, se exprese. Cuando tú checas un silencio, tienes que hacer una pregunta. Tienes que decir, ¿esto es todo lo que me querías decir o hay algo más? Entonces, si te dicen, no, eso es todo. Ok, mira, esto es lo que yo pienso. Entonces tú empiezas a hablar. Pero ¿cuántas veces, hermano, todavía no termina la persona de hablar y tú ya interrumpiste? Primero ya interrumpiste y todavía ni se termina de expresar la otra persona. Muchos todavía se adelantan, hermano. Te quiero decir una cosa, te dicen, sí, ya sé qué me quieres decir. Wow, yo digo, no, eso sí es un discernimiento tremendo que les da el Espíritu Santo a esas personas. Que tú todavía no les quiero decirte algo. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Dios mío, ¿cómo logran ese discernimiento? ¿No? Yo digo, esa palabra de ciencia, ¿cómo fluyen esas personas que ya saben lo que tú les vas a decir? Y otros todavía se van más allá, todavía no, apenas te ven, ya sé lo que estás pensando. Otra, no, todavía ni siquiera le digo quiero decirte algo, pero ya sé lo que estás pensando. Ya sé lo que me quieres decir. Hermano, no es así. Por eso ese versículo es una tontería y una vergüenza. Responder antes de escuchar. Hay que escuchar y luego respondes. Ahorita el Señor habla en nuestras vidas. Ahorita el Señor te está hablando. Tienes que ser capaz de oír la voz de Dios y al ratito que les diga pónganse de pie, vamos a orar. Ahora te toca responder. ¿Y qué le vas a decir a Dios sobre lo que Él te está hablando hoy? Entonces, qué importante es lo que estamos hablando, hermanos. ¿Amén? Por eso es importante guardar silencio para saber escuchar. Hay 6 ventajas del silencio. Vamos a ver cuáles son las 6 ventajas del silencio. Número 1, ¿cuál es? Crea espacio para escuchar. Yo sé que el silencio, no sé, creo que a muchos no les gusta el silencio. Es más, si tú llegas a tu casa y no hay nadie y está todo en silencio, pones música, prendes la tele, haces algo, pero quieres oír algo, ¿verdad? Muchos les da miedo el silencio, hasta pues no sé, se consiguen unos grillos para que aunque sea en la noche estén algo, porque no les gusta el silencio. Pero el silencio es bueno, sobre todo en la comunicación, porque cuando guardas silencio creas un espacio para escuchar. Número 2, nos da libertad para observar. Cuando guardas silencio puedes también observar no solamente, ¿verdad?, lo que está expresando la persona con sus palabras, sino incluso su lenguaje personal. Sabes, hermano, que cuando tú platicas con alguien hay un lenguaje físico, un lenguaje, ¿verdad?, que se expresa a través de los movimientos de las personas, y también es importante verlos, observarlos. Yo estoy desde aquí, yo los observo a la mayoría. Ya cuando empiezo a ver que todos me están diciendo que sí, yo digo, algo está pasando. O de plano algunos me dicen que no. Hay que saber qué están diciendo, ¿verdad? O empiezan a mover su pie, o empiezan a mover su mano, o les empieza a dar un tic en el ojo, y digo, no, ya voy a terminar. Ya empiezo a ver sus expresiones. Lo mismo es cuando platicamos con alguien. En el matrimonio se da, ¿verdad?, que ya los esposos se comunican sin hablar. Más las esposas tienen algo ahí que tú dices, ya sé que no. El esposo dice, sí, ya me mueve un ojo o una ceja, ya sé lo que significa, ¿verdad? Como los beisbolistas, ¿verdad?, que se agarran la gorra, se agarran por acá, y ya dijeron un montón de cosas. Así las mujeres por aquí, por allá, por acá, y dices, Dios mío, esto ya se puso intenso. Pero qué importante es entonces, hermano, el silencio, porque a través del silencio nos da la libertad de observar, nos deja tiempo para pensar, ¿sí? Es lo que les digo, hay que esperar, procesar las cosas y después
las hablo. Porque si yo intento pensar y al mismo tiempo hablar y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa, voy a decir tonterías, como dice Proverbios 18:13. ¿Sí, hermano? ¿Qué otra sigue, hermano? Proporciona espacio para sentir, que también es importante. Las emociones van a estar ahí, deben de estar controladas, pero me da tiempo para sentir, ¿sí? Puedo observar, puedo ver a lo mejor tristeza en mi esposa y entonces me da tiempo para sentir, y cuando hablo, puedo hablar de una manera que yo ya pude capturar todo el lenguaje y entonces me voy a saber expresar. Puedo notar también molestia, puedo notar enojo en el tono, en el lenguaje corporal, en las palabras, y entonces el silencio me da tiempo para observar todo eso. Pero si yo no guardo silencio y nada más hablo, complico las cosas. Entonces, hermano, guarde silencio. Puede decirle al que está a su lado, shh. No le está haciendo, a ver, hágale. Muy bien, menos no me diga así a mí, yo voy a seguir hablando. Otro, hermano, ¿cuál es el que sigue? Permite escuchar nuestra conciencia. Y lo más importante, hermanos, más allá de nuestra conciencia, porque tenemos a alguien que está por encima de nuestra conciencia, y es el Espíritu Santo. Dice el libro de 1 de Juan, hermanos, si vuestra conciencia no nos reprende, ¿verdad?, estamos en paz. Entonces hay algo que la conciencia nos habla, nos reprende, nos dice, nos alienta, pero dice también 1 de Juan, pero por encima de esa conciencia está Dios, y Él conoce todas las cosas. Y el Espíritu Santo, hermano, Él te va a hablar en el silencio. A veces, háblame Señor, y dice Señor, pues sí te voy a hablar, pero mira, espera, déjame hablar a mí, porque te la pasas, hable, oraste 1 hora, 2 horas, todo ese tiempo hablaste tú, pero no le permitiste al Señor que te hablara. Por eso es bien hermoso observar. En el libro de los Salmos, hermano, no sé si usted ha leído el libro de los Salmos. ¿Cuántos han leído el libro de los Salmos? A veces entre los capítulos aparece una frase que dice Selah. ¿Sí ha leído, verdad? ¿Sí ha leído ahí? Selah. ¿Sabe qué significa Selah? Silencio. Porque ya se expresó el salmista, ya dijo, ya habló, y entonces guarda silencio. Y deja que Dios le hable. Y cuando después del silencio observe cómo cambia su manera de expresarse el salmista, obsérvelo, hermano. Es más, lea la semana de los Salmos y observe cómo inicia antes del silencio y después del silencio. Cómo cambia su manera de expresarse ante Dios, porque en el silencio Dios le habló. Entonces es bueno guardar silencio. Guarda silencio ante Jehová. Dice el profeta Habacuc, dice, calle delante de él toda la tierra. Dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, es tiempo de que Dios hable. Déjalo hablar. Deja que Él hable a tu corazón, a tu vida. Y esa es otra ventaja del silencio, que permitimos que Dios nos hable. Entonces guarda silencio y el Señor va a hablar a tu vida. Ya les he dicho, hermanos, que así como tú tienes un oído físico, pero yo se lo voy a repetir las veces que sea necesario. Así como tienes un oído físico, tienes un oído espiritual. Tú reconoces tus sentidos físicos, porque pues básicamente, hermano, cuando estábamos sin Cristo, espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente nos ocupaban los aspectos naturales del cuerpo y carnales, ¿verdad?, del alma. Pero, hermanos, cuando venimos al Señor y Él nos hace renacer, entonces nuestro espíritu también cobra vida. Dice, les daré un espíritu nuevo, ¿verdad?, dentro, y un corazón nuevo. Y Él nos da vida a nuestros espíritus. Entonces el espíritu, hermano, ahí es habilitado, y a través de tu espíritu tú sientes la presencia de Dios. Hablaba con mi hermano Lázaro, porque lo estoy discipulando en la semana, y hablo de esto porque pues
pues es la experiencia. Y entonces platicábamos de su experiencia precisamente aquí en la iglesia. Y me dice, hermano, es que yo en la iglesia me gusta mucho la alabanza. Me decía él, me gusta mucho la alabanza. Y ¿por qué le gusta la alabanza, hermano? Porque en la alabanza, hermano, siento una buena vibra, hermano. Hay cuenta que me entra una vibra todo mi cuerpo y siento algo bien bonito. Y le digo, eso que usted le llama vibra, hermano, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está manifestando en su vida y lo que está sintiendo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿y sabe con qué está percibiendo al Espíritu Santo? Con su espíritu. Usted antes no lo sentía, porque su espíritu estaba inhabilitado, ahora lo siente. Y le dije, y bueno, ese es el inicio, agárrese, porque no solamente lo va a sentir, sino va a llegar el momento en que lo va a oír en su espíritu. Y usted va a oír la voz de Dios. Ahora, hermano, eso es cuando nosotros pues buscamos al Señor. Porque yo sé que muchos tienen 20, 30 años del Evangelio. ¿A poco Dios habla? ¿A poco se siente la presencia? Por supuesto, cuando uno, desde el momento en que recibe a Cristo, uno, el Espíritu se habilita. Yo he sido testigo de eso. Yo les he dicho a veces a los que llevo a recibir a Cristo, ¿qué experimentó? ¿Qué sintió? Yo sentí mucha paz. O sentí ganas de llorar. Algo estremeció mi cuerpo. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. ¿Dónde se está sintiendo? En el Espíritu. Aprenda a reconocer su Espíritu. Ahí Dios le va a hablar a su Espíritu. Cuando lee la Biblia, incluso el Espíritu Santo le recuerda versículos bíblicos, le recuerda palabras, le recuerda, porque es el Espíritu Santo que está ahí. Bueno, y por último, hermanos, ¿cuál es el sexto? Nos abre la entrada de la paz. Porque podemos estar quietos, podemos respirar un momento, podemos escuchar a Dios, y ese es el inicio de la paz. Ahí empezamos a tranquilizarnos. Pero si nos dejamos dominar, entonces vamos a arruinar todo, hermano. Entonces, qué importante es aprender ¿qué? ¿A qué? A escuchar. Eso es lo primero. Aprenda a escuchar. Y lo segundo, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿cuál es? Un versículo, y ahorita vemos. ¿Qué dice Efesios 5:4, hermano? Usted repítalo fuerte. Ahí está, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Aprenda a hablar. Ya deje de lado esas palabras. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así, hermanos, dice, tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. No convienen en mi conversación, no convienen en mi manera de hablar. No está bien que como persona me vean a mí hablar groserías, ¿verdad? Nadie. Y si tú eres padre, pues ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esposo, ni tu esposa. Porque, hermano, eso no está bien, no es correcto, no conviene. Aprendamos a hablar. ¿Sale? ¿Cómo deben ser nuestras palabras? Dice Colosenses 4:6. La siguiente, léalo fuerte, hermano. ¿Qué dice Colosenses 4:6? Sean siempre amables, inteligentes para hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que se haga. Ahí está. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Esa debe de ser nuestra manera de hablar. Tenemos entonces que aprender a hablar. La siguiente diapositiva, hermano. ¿Hablar qué, hermanos? Aprende a hablar palabras agradables. 2, palabras amables. 3, palabras justas. Palabras a tiempo. Palabras calmantes y palabras suaves. De repente calmantes, cuando puse ahí me aparecieron sinónimos, pastillas para el dolor de cabeza. Pero no, aquí calmantes es palabras que produzcan calma. ¿Sí, hermanos? Ese debe de ser mi manera de hablar, mi forma de conversación. Si tú hablas así, hermano, vas a tener confianza al hablar. Y se van a admirar de tu forma de hablar. Porque así nos enseña Dios a hablar.
La pregunta entonces primero es para la esposa. ¿Cómo te habla tu esposo? Qué triste, hermano. ¿Cómo le hablas tú a tu esposo? ¿Sí? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Utilizas palabras agradables? ¿Palabras amables? ¿Palabras justas? ¿A tiempo, que es tan importante? A tiempo. ¿Calmantes y palabras suaves, hermano? ¿Cuáles son tus palabras? Yo sé que no me van a decir, pero si le pregunto a los niños, ellos sí me van a decir. Porque dice que a los niños y los borrachos, nada más que el borracho por lo regular está poseído ahí por el demonio, y el niño no. Pero en Cristo somos libres, ¿verdad, hermano? Pero estamos hablando entonces que tenemos que aprender a hablar ese tipo de palabras. Díganme un ejemplo de una palabra amable, hermano. Buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. ¿Sí? ¿Cuántos todavía así se expresan con su esposo, su esposo, sus hijos? Le piden las cosas por favor y después les dan las gracias. O ya no, eso ya pasó. ¿Sí? Díganme ejemplos de palabras agradables. Una palabra agradable, hermano. Te quiero mucho. Muy bien. ¿Todavía se dicen te quiero mucho? ¿Sí? Te amo. ¿Verdad? ¿Qué más? Otra palabra agradable. Ánimo. Esa es una palabra. O excelente. Qué bien lo hiciste. ¿Verdad? Acuérdense que no tenemos que ser criticones ni criticar a nadie, sino tenemos que aprender, hermano, a hacer, la palabra es hacer, es la palabra alentar, nada más que esa otra se me fue el nombre, pero la palabra para alentar a las otras personas. Debemos ser gente que aliente, ¿sí? Que da aliento, que da ánimo, que anima. Esa es la palabra, que anima a otras personas. Y la crítica, déjala, hermano. Ya deja la crítica. Somos a veces tan fáciles para criticarlo todo, para señalar todo. Pero no, hermano, tenemos que aprender a decir palabras que animen y no que estén criticando a las demás personas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aprenda, en la siguiente diapositiva, ¿qué dice? Aprenda, ¿qué? A hablar. ¿Sí estoy bien? No, ¿ah? Aprenda a hablar. Entonces ese ya lo estamos viendo. Y vamos a ver los 5 peores lugares para resolver un conflicto. Los 5 peores lugares para hablar un problema, una situación difícil. Delante de la televisión. Si vas a hablar algo, hermano, que no sea con la tele prendida. Puedes pedir, ¿me regalas 5 minutos? O me regalas un tiempo, quiero platicar contigo y quiero tu atención. Entonces necesitamos buscar un lugar adecuado para poder hablar sobre todo un problema, que es lo que hemos estado hablando todos estos domingos. O a veces están delante de la televisión, ya ahorita ya el periódico creo que ya no, pero ¿qué tal el celular? ¿Ya? Y quieren estar hablando y están en su celular. Ah, sí, te escucho. O la mujer, ¿no? Cocinando, o lavando, o haciendo las cosas. Sí, tú habla, tú habla. Yo, mira, las mujeres somos bien capaces, hacemos 5 cosas a la vez. Habla, te escucho. Y eso es equivocado. Ni viendo la televisión, ni haciendo otra cosa, sobre todo cuando vamos a atender problemas, conflictos. Hay otras situaciones que se pueden hablar en un nivel de comunicación muy elemental, ¿no? Como ahorita vengo, bueno, pues está viendo la tele, pero luego es un problema. Dice, ahorita vengo, se sale, y luego ya se para, ¿y dónde andan? ¿Dónde está? Y se espantan, como luego me hablaron en una ocasión unos jóvenes, porque tenían miedo, que pensaban que sus papás ya se habían ido en el arrebatamiento, porque no los hallaban. Y además que se aseguraban conmigo, si no contesta el pastor, Dios mío. ¿Pero por qué? Porque están jugando, porque están en otras cosas, y les dicen, ahorita vengo, y, sí, está bien. Y luego, oye, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Entonces, tienes que buscar la atención delante de la televisión, donde toda actividad, no. La siguiente, otro peor lugar para resolver el conflicto, no, es ahí mismo, hermano. Delante de otras personas.
No podemos resolver nuestros conflictos, diferencias, problemas delante de otras personas. Eso tiene que ser aparte, ¿sí? Y eso nos lo enseña la Biblia. Si tú tienes algo que hablar con tu hermano, ve y estando solos, hablen las cosas. Solos. Entonces, no delante de otras personas. No, pues es bien incómodo. ¿Alguna vez usted ha estado escuchando a alguien que se empieza a pelear delante de usted? ¿Ah? O lo fue a visitar y ya empiezan a discutir, que dicen, híjoles, creo que el ambiente ya está poniendo pesado. Hermanos, Dios les bendiga, ya nos vamos, ¿ah? Porque los problemas y las situaciones no se resuelven delante de otras personas, ni familiares, por supuesto, hermano. Estamos hablando ni en público, ¿no? Este es el siguiente. Que estoy ahí en el tianguis comprando y esto, el jitomate, y luego ya estoy peleando ahí, o hablando un problema delante de las personas. No está bien, no es correcto. Eso va a traer mayores problemas. Los conflictos no se resuelven ni delante de otras personas, ni en público. Háblale con tu hijo, con tu hija en privado, a solas, uno por uno, ¿sí? Con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo, con tu vecino, pero háblalo a solas, ¿sí? También el peor lugar para resolver un conflicto es de camino a algún lugar, ¿verdad? Como dice ahí, de camino a algún sitio, ¿sí? Si van de salida y van manejando, van caminando, no hablen ahí los problemas, porque ahí hay que estar atentos, porque ahí hay que estar en otra situación. Les decía, no problemas, no conflictos. Y el último, cada uno en un lugar distinto. Por ejemplo, uno está en el cuarto y el otro está en la cocina. Y dice, ahí, pero ya te dije, y el otro le contesta, y ahí están, uno en el lavadero y otro en la azotea. ¿No? O, ¿verdad? Uno en su casa y el otro en el trabajo, en el micro, y ahí, es que están hablando los problemas. No, esos son los peores lugares para hablar las cosas. ¿Sale? Y también, así como hay lugares muy malos para hablar, también momentos muy malos para resolver un problema o para hablar alguna situación. Vamos a ver los peores momentos. Número 1, ¿cuál es? Justo antes de irse a dormir. Ya la persona está cansada, estresada, ya quiere descansar, y te voy a contar algo, le dice. No, pues deja que descanse. Siempre, fíjense, yo creo que por eso el enemigo, no sé, a veces nos hace las cosas que las hagamos alrededor. El mejor momento para hablar cualquier problema es temprano. Pero lo malo es que temprano todos se van así y andan así. Y ya se pararon, y ya esto, y ya aquello, y el niño, y el otro, y no se habla. Hasta la noche. Qué tremendo, hermanos. Y es el peor momento para hablar los problemas. Justo antes de irse a dormir. Otro momento que no es correcto, ¿cuál es, hermano? Junto antes de un momento de convivencia. ¿Sí? Vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a jugar. Ay, sí, pero antes te quiero platicar algo. Arruinas todo. Porque si no se soluciona, ¿cómo van a ir a convivir? Luego ya están conviviendo y están todos enojados, porque no se resolvió el problema. Entonces, antes, hermano, de cualquier cosa, antes de un convivio, de ir a un lugar de recreo o algo así, no hablemos de problemas, porque vamos a ¿qué? A convivir. ¿Sale? Un peor momento para hacer las cosas, ¿cuándo es? ¿Qué hora es, hermano? 11:40. Camino a la iglesia. No, hermano, pues si va a venir a la iglesia, no hable problema. Luego llegan aquí, uno se sienta allá y el otro acá. ¿Sí? Muchos matrimonios dicen, hermanos, que estoy guardando mi sana distancia, y mandan a su esposa hasta por allá. Digo, pero ¿cómo, hermano? Pero, pues aquí los sentamos por familia. No, hay que cuidarnos. Pero porque están bien enojados. ¿Sí? Uno mejor ni entra. Le dice, tú entra, yo me quedo aquí en el carro. ¿Para qué voy de hipócrita como tú? ¡Oh, se van a hacer! Hable problemas, camino a la iglesia. También antes de salir de casa para ir a la escuela, para ir al trabajo, es el peor momento para hablar, porque se va a ir, hermano, y tú le cargas un problema y se va a ir con ese problema. Y todo el tiempo lo va a traer. No es tiempo para hablar, se puede distraer, puedes provocar un accidente en su trabajo o en la calle.
porque sales y lo despediste diciéndole hasta la enfermedad que tiene el perro y el otro dice, Dios mío, no, todo está mal, ¿no? O cuando acaba de llegar de la casa, del trabajo, ya, ven. No, recíbelo, hermano, recíbelo, hermana, a quien tengas. Ya busca tiempos y momentos para hablar. Tú tienes que buscarlos. Yo no te puedo decir en tal momento, no, busca los momentos, los mejores lugares, los mejores momentos para hablar, que es importante hacerlo. Amén. Y bueno, hermanos, pues estos son ciertos aspectos prácticos para poder comunicarnos y llegar a buenas conversaciones que sean de bendición para la vida de nuestras familias, para la vida de nuestras relaciones y en todo lo que hagamos, hasta con Dios, hermano. Amén. Y pues vamos a orar, ya se nos fue el tiempo, vamos a orar. Creo que fue por lo de los anuncios, pero vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque ya van llegando nuestros hermanos que siguen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, que nos has permitido llevar, Señor, este estudio, Señor, y tú nos enseñas, Señor, ciertas verdades importantes, Señor. Somos, como dice tu palabra, como nuevas criaturas, niños en Cristo, o personas que vamos madurando, y es importante, Señor, Padre, reconocer el camino que tú, Señor, quieres que nosotros llevemos. Mi Dios, ayúdanos a ser esas personas, Señor, que reconozcan a los demás, Señor, como gente que ha cambiado, aún en su manera de hablar, en la manera de comunicarse con los demás, Señor. Mi Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo y por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, primero Dios, el martes o entre semana.